Hola, es un poquito antes de las 9 de la noche. Les pido disculpas porque no estuve por acá las últimas 2 semanas por algunos temas personales y porque pues me tocó enfermarme. Vamos a esperar a que se conecten algunos de ustedes, pero empiezo por mencionar el tema que quería platicar con ustedes hoy. Habíamos platicado que íbamos a hablar de seguros de gastos médicos, pero quiero abordar el tema desde una óptica diferente y es como cuestionándonos por qué, por qué tenemos que pagar seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Denme un segundito nada más aquí. Eh, bueno, creo que ya me ven más de cerquita. Bueno, entonces decía yo, ¿por qué pagar seguros de gastos médicos mayores? Quizás, bueno, primero sería tonto no hacerlo, porque si uno no cuenta con una gran cantidad de dinero en caso de que tenga una enfermedad catastrófica, pues no podría solventarla, pero vamos a preguntarnos qué tipo de enfermedades son realmente tan costosas, ¿no? Dice Norma García, pues por prevención lo pagaría, pero bueno, pensemos en qué enfermedades causan la mayor cantidad de gastos en términos de salud y eso es a lo que se le llama la carga de enfermedad. Algunas de ellas ni siquiera están cubiertas por los seguros de gastos médicos. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad, pocos seguros de gastos médicos tienen cobertura para estos problemas y a nivel mundial son enfermedades que generan un costo altísimo en términos de salud. Entonces, finalmente el seguro de gastos médicos en ese sentido, pues tampoco viene siendo tan útil, ¿no? Si dices, pues estoy deprimido, pues estás deprimido. El seguro no te lo va a pagar ni te va a pagar medicamentos. Y, por ejemplo, en ese caso, se considera que hasta 25% de la población en el transcurso de un año puede estar cursando con algún grado de depresión. No todos requieren tratamiento farmacológico, pero algunos lo tendrían y son medicamentos, debo decirle, que no son baratos y que se toman por un tiempo prolongado. Otras enfermedades que también son sumamente costosas para la sociedad son las enfermedades crónico-degenerativas, particularmente la diabetes, la hipertensión y estas enfermedades producto de, pues principalmente la obesidad o la dislipidemia o los trastornos metabólicos. Sin embargo, todas estas enfermedades hasta cierto punto se pueden prevenir con cambios en el estilo de vida. Entonces, otra vez estamos pagando un seguro, pero no estamos cambiando nuestro estilo de vida. Entonces, de cierta manera es como quejarnos del precio de la gasolina y no comprar un auto eléctrico, ¿no? Es un poco la analogía en ese sentido. Ahorita comprar un auto eléctrico sería caro, pero cambiar el estilo de vida en general no tiene un costo tan alto. Es decir, alimentarse sanamente, hacer ejercicio, dejar de fumar, al contrario, incluso puede generar ahorros y puede ser un cambio importante en el estilo de vida. Las otras enfermedades que generan un costo, quizás no tanto a la sociedad, pero sí al individuo, pues es el cáncer y las enfermedades hematológicas. Y estas suceden en dos momentos particulares de la vida, o cuando uno es muy joven, menos de 20 años, o cuando uno es mayor, ¿no? Entonces, pensemos que si logramos alargar nuestra vida, a más de 60 años, pues obviamente el riesgo de tener cáncer incrementa y es cuando sería realmente útil tener un seguro de gastos médicos mayores. Y por último, las otras enfermedades que tienen un costo alto para la sociedad son las enfermedades traumáticas, los accidentes y estas cuestiones. Entonces, resumiendo un poco, pues son las enfermedades psiquiátricas que no cubren los seguros, los trastornos del estado de ánimo, incluso enfermedades psiquiátricas mayores que no cubren los seguros de gastos médicos, los accidentes, que bueno, aunque costosos no son tan costosos como las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas que desgraciadamente en México, solamente las complicaciones o cuando estás hospitalizado, pues realmente el seguro de gastos médicos viene siendo útil, pero en el día a día los medicamentos y esto pues no te los cubren, y el cáncer, que sí es una enfermedad costosa, y las consecuencias de las enfermedades crónicas como es el infarto, el evento vascular cerebral, que pues sí pueden tener tratamientos que son costosos, no exorbitantemente costosos,
pero sí muy costosos en un momento único de la vida, es decir, cuando te infartas, cuando tienes elemento vascular cerebral y donde te viene siendo útil el seguro de gastos médicos. Así es que si no tienes un par de millones de pesos apartados en el caso de enfermedades crónicas o una decena, un par de decenas de millones de pesos en el bolsillo cuando hablamos de cáncer, pues sí vale la pena tener un seguro de gastos médicos mayores. Pero en el fondo existen porque no tenemos la posibilidad de ser atendidos de manera o a un costo bajo por el propio sistema. Y esta es la reflexión que quiero hacer, ¿no? ¿Dónde está el incentivo para la salud? Y el problema es que el modelo actual, que es prácticamente el modelo en todo el mundo, recompensa económicamente a los prestadores de servicios de salud, que son los hospitales, los médicos, los profesionales de la salud, cuando las personas se enferman. Si no se enferman, no hay hospitalizaciones, no hay cirugías, no hay honorarios médicos. Entonces, de cierta manera, dice Alfonso Mesa, que el seguro es para no quedarte en la calle cuando te enfermas de algo severo. Exactamente, pero ¿a qué llamamos severo? Es precisamente lo que también por frecuencia es bajo. Entonces, esa es la apuesta de los seguros. Ahora, el problema es que el seguro no es un negocio de salud, el seguro es un negocio financiero. Solo se encargan de administrar riesgos. Entonces dicen, yo recibo dinero de una población que tiene un promedio de edad y que tiene una expectativa de vida, y en ese promedio de edad, en esta población específica, tanto se van a enfermar de diabetes y va a costar tanto, tanto se van a infartar y va a costar tanto, tanto se van a tener cáncer y va a costar tanto, y entonces yo cobro eso lo reparto entre la población, y cuando tengo un enfermo, yo desembolso. Entonces, el negocio está en recolectar lo más posible y desembolsar lo menos posible. Desgraciadamente, no hay una responsabilidad legal de los seguros por la calidad de los servicios de salud que reciban los usuarios de las aseguradoras. De hecho, hasta tienen niveles de pólizas que te cubren ciertos hospitales en base al costo de los hospitales, que teóricamente va asociado a la calidad, no necesariamente. O sea, habrá hospitales caros que no necesariamente tengan la calidad necesaria. Entonces, de entrada, el seguro no es copartícipe del resultado buscado. Es decir, el seguro lo único que te vende es una prima que te cubre un riesgo y te da el dinero si cumple ciertos requisitos de enfermedad. Pero la otra parte de la experiencia o del tema de los servicios de salud tiene que ver con dos cosas más: el estado de salud de la población y la experiencia que tienen las personas en los servicios de salud. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, ciertos hospitales te cobran más porque o te dan una buena calidad en servicios de salud o te dan una buena experiencia, o una combinación de ambas, buena calidad y buena experiencia. Entonces, de entrada tenemos dividido la responsabilidad de la calidad en los servicios de quien la financia, y cuando eso pasa, pues obviamente se pierde el estímulo a buscar mejores costos, pero también mejor calidad en los servicios de salud. Ahora, ¿cómo se mide la calidad en los servicios de salud? Bueno, en términos generales, uno es por la seguridad del paciente, y eso tiene que ver en parte con la acreditación de los hospitales que cumplen con los criterios para la seguridad del paciente. Básicamente las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, aunque hay otras medidas de seguridad que podrían ser medibles, que en algunos lugares se hace y en otros no. En algún momento de la historia en México se dijo que las aseguradoras solo le iban a pagar a hospitales que estuvieran acreditados, que significa que al menos las metas internacionales de seguridad del paciente se cumplen, y algunas otras medidas de seguridad hospitalaria que previenen los eventos adversos producto de una mala atención o de una atención deficiente en el sistema de salud. Sin embargo, eso finalmente es parte de la calidad, el evitar los eventos adversos, pero al final lo que uno busca es las no complicaciones y el ser saludable, el resultado final. Les voy a dar un ejemplo.
cuando te hacen un acceso vascular para hacer hemodiálisis, ¿no? Vamos a pensar que alguien tiene insuficiencia renal y necesita hemodiálisis, la permeabilidad de ese acceso vascular debe durar X tiempo, ¿no? Entonces, habrá hospitales y médicos que lo ponen y la permeabilidad dura 30 días y en otros casos dura 90 días y en otros casos dura 180 días. Eso no lo miden ni los seguros ni el sistema de salud, y a los seguros simplemente lo que les interesa es que ese acceso se haga al mejor costo posible y al sistema de salud pues poder competir en un ambiente de mucha competencia donde hay que hacer bien las cosas con una buena experiencia para las personas, pero que también los seguros acepten el precio de esa calidad. Entonces, hay una presión de parte del cliente, que es la aseguradora, para tener un costo bajo, y no necesariamente eso se va a asociar a una calidad buena, ni a una calidad mala necesariamente, pero cuando el único argumento es el costo, entonces sí existe el riesgo de deteriorar la calidad y de dejar de medir los resultados buscados. Entonces, lo que yo creo es que para que el sistema de salud funcione, entonces debería de haber una responsabilidad compartida entre los prestadores de servicios de salud y las propias aseguradoras, de modo que la aseguradora, al pagar X cantidad, exigiera al prestador de salud una mayor calidad, porque si no lo hubiera, entonces también el seguro tendría una responsabilidad. Voy a ser más claro en este sentido. Si un médico comete un error en un hospital y el paciente lo demanda, tanto el médico como el hospital son responsables del resultado que se tuvo en ese procedimiento. Entonces, cuando se demanda al médico, se demanda también a la institución. No así a la aseguradora, que pudo haber referido al paciente a esa institución, o pudo haber dado preferencia de alguna manera a una institución por una cuestión simplemente económica. Y esto se da porque no hay esta corresponsabilidad en cuanto a los costos y la calidad y los servicios que se otorgan. Por supuesto que hay aseguradoras que sí asumen esa responsabilidad y vigilan la calidad de los prestadores que dan ese servicio, pero no todas lo hacen porque legalmente no están obligadas a hacerlo. Entonces, creo yo que eso es básicamente lo que pasa en el sistema de salud, que hace que, aunque uno tenga seguro, no garantice que tenga salud. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para, primero, no necesitar tanto seguro? Y segundo, es tener un mejor enfoque. Bueno, al final, los prestadores de servicios de salud no me van a enseñar a ser saludable, porque ese no es un negocio. Su negocio es atender a pacientes o a personas enfermos. Y los seguros, pues me van a vender seguros que les convenga venderme para ganar más dinero. Entonces, al final, yo tengo que tener una solución en mi mano. Mi sugerencia es la siguiente. Primero, tengan un fondo para enfermedades comunes o cirugías comunes. Vayan a hospitales donde les gustaría ser atendidos y pregunten, por ejemplo, cuánto les costaría hacerse una apendicectomía, cuánto les costaría quitarse una vesícula, cuánto les costaría tratarse de un accidente en motocicleta, si es que andan en motocicleta y tienen 2 fracturas, por ejemplo, y tengan ese dinero apartado. O tengan un pequeño seguro para eso, pero es mejor tener ese dinero apartado. Contraten una póliza de seguros para enfermedades que sean más costosas, como infartos, eventos vasculares cerebrales, cáncer, y tengan un deducible alto para que les cueste menos cada año hasta que tengan cierta edad, y entonces bajen el deducible para poder pagar cuestiones más cotidianas. Después de los 55 o 60 años es más probable que tengan enfermedades crónico-degenerativas, algunas cubiertas por el seguro, otras no. Fíjense bien en las letras chiquitas. Pero sí, el cáncer, por ejemplo, es más común y ese es difícil de prevenir en algunos casos. Pero lo mejor que pueden hacer es crearse hábitos de vida saludables, es decir, tener una buena alimentación, no fumar, no tener sobrepeso, vigilar cada año sus perfiles de lípidos. Son laboratorios que son relativamente económicos, su antígeno prostático, de tal manera que si llegan a tener una de estas enfermedades, inicien el tratamiento lo más pronto posible y bajen el costo total que requiere atenderse, de tal manera que no necesitan un seguro tan costoso.
Lo que quiero decir no es que no deban de tener un seguro, sino que hagan un cambio hacia una vida más útil. Ahora, donde realmente está sucediendo algo bien interesante es en lugares, por ejemplo, donde Amazon está absorbiendo la prestación de servicios de salud para sus empleados en Estados Unidos. Entonces, en lugar de pagar una aseguradora, legalmente ellos pueden asumir la responsabilidad de asegurar a sus empleados. Y lo que están haciendo ellos es creando un servicio médico para sus empleados, pero con ciertos incentivos que hacen que los empleados sean más saludables. Por ejemplo, si un empleado deja de fumar, dice Mike Fernández que uno contrata la red hospitalaria de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo, pero otra vez la contratas asumiendo que te vas a enfermar, ¿no? Entonces, lo que decía de Amazon, por ejemplo, es que saben que un porcentaje de sus empleados se va a enfermar, pero saben que si dejan de fumar, el porcentaje sería menor. Entonces, a los empleados que fuman, perfecto, pueden fumar, pero si dejan de fumar, al año de dejar de fumar, les dan un bono y se los mantienen por cada año que no fumen, de tal manera que lo que se ahorran en servicio médico se lo pagan al empleado y así el empleado está incentivado a tener un mejor estilo de vida. Igual los empleados los empleados que tienen obesidad y bajan de peso y pasan a un índice de masa corporal saludable, les dan un bono y les suben el sueldo de tal manera que lo que se evitan de complicaciones del sobrepeso en ese empleado lo recibe el empleado como una prestación adicional. Esto lo que hace es, bueno, pues tener empleados más contentos, más saludables y menos gastos en el otorgamiento de servicios de salud, volverlo más preventivo, ¿no? Entonces, bueno, si tu empresa no hace eso por ti, pues lo puedes hacer por ti mismo, de tal manera que aunque el seguro de gastos médicos te lo cubra, y no está de más tenerlos, porque ahorita 5% de la población mexicana tiene un seguro de gastos médicos mayores, pero si tú quieres contratar un seguro, pues enfócate en estas enfermedades costosas, saber muy bien cuáles son las coberturas que tiene, como dice Mike Fernández, y qué te cubre y qué no te cubre, y tratar de disminuir al máximo el riesgo de tener estas enfermedades, de tal manera que, bueno, si las llegas a tener estás cubierto, pero finalmente pues es mejor no enfermarse, ¿no? Al final de cuentas. El cambio va a ir sucediendo cada vez más, vamos a poder gestionar más nuestra propia salud y vamos a poder mantenernos más saludables de manera autogestionada o asistidos por nuevos profesionales de la salud que se enfoquen en mantenernos saludables. Pero la pregunta es, ¿por qué no los seguros han entrado a este juego tan interesante de la prevención? Y creo que eso podría ser la siguiente movida de los seguros que sean más innovadores, ¿no? El buscar más la prevención, y entonces lo que pagas es como una cuota que te ayuda a mantenerte saludable, y si te enfermas, entonces te ayude a cubrir estas enfermedades graves. Y repito, las enfermedades que más costo tienen para el planeta son las enfermedades psiquiátricas, los trastornos del estado de ánimo, y al menos en México muy pocas aseguradoras cubren ese tipo de problemas. Lo que sí ya se cubre es que algunas consultas psicológicas y nutricionales son deducibles, porque pues finalmente es lo que cuesta más al sistema y al país, pero no así en las aseguradoras, ¿no? Bueno, dejo esas reflexiones por hoy. Creo que lo importante es, hay tres partes que componen el sistema de salud. Uno es el costo, dos es la experiencia y tres la salud por sí mismas. Cuando los responsables de las tres no son la misma cabeza, entonces puede haber fallas en alguna de las tres porque el incentivo no es el apropiado. Bueno, gracias a todos por acompañarme hoy. Espero que no piensen que estoy medio loco por lo que digo. Y si sí, bueno, pues también se vale decirlo. Quedo pendiente de lo que me pidan para la próxima semana. Y bueno, disculpen la ausencia de estas 2 últimas semanas. Les mando saludos a todos. Buenas noches y hasta la próxima semana. Chao.